Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Siempre es bueno tener un enemigo. Mi frase de cabecera. La aprendí de mis mentores, para mí los mejores expertos en comunicación política de la historia. Es verdad, se los ha acusado de manipuladores, de dañar la democracia, de no tener escrúpulos, pero a mí no me importa. Lo importante es que siempre hicieron su trabajo. Lamentablemente ya no trabajo con ellos, pero nunca me voy a olvidar cuando en esa oficina de Budapest me explicaron que ningún discurso funciona si no hay un enemigo. Siempre es bueno tener uno a mano, ya que ninguna historia convence si no hay conflicto. Me pregunto si el jefe también lo entendió en esa misma reunión hace tantos años, si lo incorporó como un instrumento nuevo, o si siempre había estado en la mente de Víktor Orbán. Han llegado al gobierno, posiblemente a lo máximo que podían aspirar. Don't be afraid to call your enemies by their name. Y ahora que han probado el poder, ya no quieren dejarlo. Sus decisiones transforman países, alteran la historia y dejan una huella imborrable en millones de vidas. The people who rigged the system for their benefit will do anything and say anything to keep things exactly the way they are. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué lleva a los líderes autoritarios a lo más alto en sus países? Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Pero tal vez sea más importante descubrir cómo piensan, cuál es su ideología. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. ¿Son fanáticos? Io sono Giorgia, sono una donna. ¿Oportunistas? En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. ¿O sencillamente pragmáticos del poder? Soy Franco de Ledone y esto es En la mente de. Una nueva serie de Epidemia Ultra, creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo del orden mundial, una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos En la mente de Víktor Orbán. Lo que más me gustaba de mi camino a mi primer trabajo era pasar por la Plaza de los Héroes, para mí el lugar más importante de Budapest. Me recordaba a mi papá, József. Sí, se llamaba como el emperador, y como yo. En el mismo lugar, en 1989, mi papá escuchó un discurso de un joven Víktor Orbán. Tanto lo contaba que me lo aprendí de memoria. Me identifico con el deseo de la nación húngara, del fin del tabú comunista, del fin de la obediencia ciega al imperio ruso, del fin de la dictadura de partido único. Qué orgulloso estaría mi papá si supiera que había conseguido esta pasantía en la oficina del jefe de la oposición de Hungría, la del mismísimo Víktor Orbán. Cuando en 2008 los asesores americanos se encontraron por primera vez con el jefe, yo recién era un becario. Mi tarea era servir café. Y posiblemente mi vida hubiese sido otra si no hubiese estado en ese lugar en ese momento. Lo que escuché lo cambió todo. Arthur Finkelstein y George Birnbaum habían llegado con un objetivo muy claro: devolver a Víktor Orbán al lugar que había perdido en 2002. El gobierno de Hungría. Ese día me enteré que Orbán hablaba muy bien en inglés.
aunque parecía más interesado en escuchar las ideas y recomendaciones que traían los dos consultores desde Estados Unidos. Básicamente hablaban de construir un enemigo, porque toda narrativa necesita de personajes. El héroe estaba claro, y si bien el enemigo también, que era el gobierno de los socialistas, faltaba aprovechar mejor sus crisis y escándalos. Era fundamental desarrollar más el tercer elemento de toda narrativa, el plot, es decir, la trama, la relación entre los personajes, sus motivaciones y, por supuesto, la moral detrás de todo esto. Orbán venía trabajando en un aspecto que podía servir a ese fin, y se lo comenzó a explicar a los invitados. Apenas lo escuché, a mí me hinchó el pecho de orgullo, como a todo húngaro que se precie de tal. Y en mi mente viajé, con el relato, hacia junio de 1920, hacia el tiempo de entreguerras. La firma del Tratado de Paz de Trianón redefinió la frontera de Hungría. Perdimos más del 70% de nuestro territorio. 2/3 de la población pasó a vivir en otro país. Estamos hablando de entre 3 y 5 millones de húngaros. Para nosotros fue un despojo. Pero yo no soy tonto. Algo aprendí en todos estos años. Y yo no sé si a Orbán le importaba o no la cuestión, pero está claro que el irredentismo fue utilizado por el Fidesz como un instrumento político. La idea de la Gran Hungría, de construir una identidad nacional y de atarla al pasado. O pretendía otra cosa cuando en 2002, luego de perder la elección, dijo: la patria no puede estar en la oposición. La patria no puede estar en la oposición. El componente populista típico y la retórica nacionalista e identitaria fueron su marca en estos años en la oposición. Sin embargo, algo iba a cambiar. Además de servir café, en esa época también debía lavar todo. Y ese día no me molestaba porque el clima se había puesto espeso. Y es que yo no sé qué esperaba Orbán después de su relato sobre Trianón, el Imperio Magiar, el orgullo nacional. Pero los americanos ni se inmutaron. Y Orbán se puso serio. Se reclinó sobre el sillón y se hizo un silencio muy incómodo. Luego me enteré del plan que nació esa mañana. Un plan que no descartaba el nacionalismo en absoluto, pero que ponía el acento en otro aspecto. Ahora importaban los temas sociales. Y también la desconfianza en el gobierno. Y es que los socialistas parecían estar esforzándose por perder todo atisbo de popularidad. Incluso se había filtrado un audio del primer ministro socialista diciendo que le habían mentido a la gente. ¿Se puede hacer peor? 2008 was a tumultuous year for the economy. The housing market collapse created one financial crisis after another, and it often seemed as if the news could only get worse. Orbán es un tipo con suerte. Ni siquiera fue él el que dio el tiro de gracia, porque antes llegó la crisis de 2008. Y ahí entendí que poner el ojo en los temas sociales no era una idea caprichosa de los consultores. Finkelstein y Birnbaum sabían de lo que estaban hablando. Y ellos eran expertos en sacarle el jugo al miedo y a la incertidumbre. Y no pude evitar admirarlos por su jugada maestra. Así fue como los socialistas empezaron a perder elecciones, una detrás de la otra. Comunales, europeas, referéndums. Era cuestión de tiempo para que Orbán vuelva. Pero faltaba la última, la más importante, la de 2010. Today, Hungarians voted for themselves and for their future. Today, Hungarian voters have put hopelessness behind them. I think it's a great result. It was expected as well. The old system, the old communist system, finally gone from Hungary. Recuerdo ese momento. Mis amigos del partido me decían que vaya a festejar con ellos, pero yo no quería. Seguía pensando en toda esa estrategia, en cómo al discurso nacionalista y redentista se le había adosado el estilo populista.
Una fórmula que convertía a los socialistas en algo más que adversarios políticos. Orbán los definía como los enemigos de Hungría. Incluso hasta había conseguido establecer una conexión entre el gobierno actual y el régimen comunista contra el que Orbán había peleado en su juventud. Observé cada elemento, cada paso que se dio para conseguir un resultado tan satisfactorio. Sentía que había aprendido mucho. Y cuando me ofrecieron seguir trabajando con ellos, acepté sin pensarlo. Quería aprender más de estas eminencias de la comunicación política. Y también sentía una profunda curiosidad por descubrir qué pasaría en la segunda parte, en ese segundo gobierno de Fidesz. Porque el enemigo socialista había sido prácticamente eliminado. ¿Quién seguía en la lista de Víctor Orbán? This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. No one should have to choose between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Purina is helping to create more pet-friendly domestic violence shelters through the Purple Leash Project, so survivors and their pets can escape and heal together. Visit Purina.com/purple to learn more. Hoy fue el peor día en la oficina. Hice todo mal. Todo mal. Era mi oportunidad y la desperdicié. No lo puedo creer. Si tan solo me hubiese quedado callado, no puedo evitar seguir pensando en ello. Llevábamos más de 6 horas de reunión. Estábamos discutiendo la estrategia a seguir. Había consenso en algunas cosas, el discurso identitario funcionaba, y no solo eso, otorgaba margen para articularlo con otros conceptos útiles. Por un lado, la influencia extranjera indeseable, por ejemplo, de la Unión Europea. Por otro, la defensa de los valores cristianos. Sobre todo la idea de que Hungría siempre debía estar bajo asedio. Y hacía falta una amenaza, una que permitiese continuar con esta narrativa, una que aglutine lo opuesto a todos esos valores. El problema era que ninguna propuesta convencía al jefe. Y claro, ¿qué puedes esperar de un puñado de aduladores? Yo tenía un nudo en el estómago y no me animaba a abrir la boca. Los silencios se espaciaban cada vez más y Orbán miraba su reloj con cierta ansiedad. El consumo de café crecía, al igual que el mal humor. Alguno de los aduladores de turno decidió desquitarse conmigo y me mandó de mala manera a comprarle cigarrillos, como si fuera el becario hace unos años. Pero decidí no hacer un escándalo enfrente de todos. Cuando estaba por salir, se abrió la puerta e ingresaron Finkelstein y Birnbaum, sonriendo, felices. Parecían esos actores de Hollywood cuando se abren paso, triunfantes, y van a recoger un premio. Orbán se puso de pie y antes de que pueda emitir palabra, se oyó un nombre. George Soros. Ya no estoy seguro cuál de los dos lo dijo porque estaban de espaldas. Y tampoco tuve chance de seguir escuchando porque el adulador, ese adulador indeseable, me empujó hacia afuera y me cerró la puerta en la cara. ¿Soros? Me quedé pensando. El caos de Budapest me impedía ordenar todas las ideas que se cruzaban en mi cabeza. George Soros, el filántropo, el millonario, el fundador de Open Society, el que le financió los estudios a Orbán en Oxford cuando todavía el muro estaba en pie. Vamos a ver, cada uno hace con su vida lo que quiere, pero es raro. Y no voy a hacer un juicio moral. No me importa si es un desagradecido, un oportunista, un hipócrita. Pero, ¿no es una jugada demasiado arriesgada? Pocos se acuerdan de eso, de lo de la beca. Pero se va a saber. En cualquier caso, eso es un detalle. Lo que no entendía
es por qué Soros debía ser el enemigo. Es húngaro, junto a su familia sobrevivió a la ocupación de los nazis, pese a ser judíos. Antes de la caída del muro apoyó financieramente a los disidentes en el bloque soviético. Y a medida que caminaba me iba dando cuenta. Otra vez los americanos tenían razón. Una campaña anti-Soros servía desde varios puntos de vista. En política exterior, mejoraba la relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, que en ese momento veía con preocupación que alguien financiara revoluciones liberales en su zona de influencia. Y en el nivel local, Soros funcionaría como el gran titiritero del mal, el sponsor de cualquier voz crítica a la causa húngara. Estoy divagando, pensé, y volví a la reunión. ¿Cómo que una teoría conspirativa tan forzada puede ser una buena estrategia? Cuando encontré a Birnbaum sosteniendo un monólogo y captando la atención de todos en la sala. A la gente en Hungría no le gusta la idea de un billonario detrás del telón. Un mago de Oz que controla la política y la economía. ¿Y qué? ¿Quiere controlar nuestras mentes también? ¿Eso lo dije o lo pensé? El silencio y las miradas como puñales me respondieron. Y luego Birnbaum siguió como si yo no existiese. Siempre es bueno tener un enemigo. Es la clave para polarizar. Pero en este caso es aún mejor, porque no se trata de una elección entre dos partidos. Se trata de un enfrentamiento entre dos visiones del mundo. ¿Y cómo está tan seguro de que la gente no lo quiere a Soros? Sí, ya sé. Soy un auténtico idiota. Obvio que habían hecho un estudio de opinión pública. Esa gente no improvisa. Y el plan era perfecto. Orbán obtenía un enemigo casi interminable, a quien le podía echar la culpa de casi todo. Y no tenía que probar nada. ¿Hola? ¿Seguro? ¿Como cada año? Bueno, sí, mañana... Sí, a primera hora salgo para allá. Alguien se apiadó de mí y no me van a despedir. Aunque me mandaron un poco lejos. Mañana salgo para Transilvania. Tengo que ayudar a organizar la escuela de verano de Balbaños. Me dijeron que Orbán tiene pensado ir. Pero... ¿para qué? Por suerte en la biblioteca la tenían. La revista Foreign Affairs. Pero no cualquier número. Necesitaba el de 1997. Se titula El ascenso de la democracia liberal. Limita las libertades y los derechos ciudadanos. Ignora los límites de la Constitución. Pero Orbán no dijo todo eso. ¿O sí? ¡Ocupado! Su discurso mencionó la idea de construir un Estado liberal, una Hungría que compita a nivel global. Luego mencionó como ejemplos a seguir a China, India, Turquía, Rusia. Esa parte no la entendí. También dijo que su idea no rechaza los principios del liberalismo, como la libertad, pero aseguró que esa ideología no es el elemento central de la organización del Estado. Esa parte tampoco la entendí. Lo que sí entendí es que para él, Occidente está en decadencia. En términos económicos, sociales y culturales, ha fracasado. Por eso Hungría necesita un nuevo modelo, uno que priorice el interés nacional por sobre los individuos, que impida que organizaciones extranjeras se inmiscuyan en asuntos internos y, sobre todo, que proteja la identidad y los valores húngaros. Cuando lo escuchaba pensé por un momento que estaba ensayando un discurso intelectual, pero rápidamente me acordé que quien hablaba era Víctor Orbán, el buscador de enemigos. Lo más raro es que dijo que era imposible construir
ese nuevo Estado con esas bases nacionales e iliberales dentro de la Unión Europea. ¿Será que quería congraciarse con Putin? ¿Nos estábamos convirtiendo en un caballo de Troya de Rusia? No quiero ni pensarlo. Tal vez todo se trata de provocar, de forzar a los aliados en el Partido Popular Europeo. Aunque algún día se van a hartar de este jueguito. ¿O será que su objetivo es convertir a Angela Merkel en su nueva enemiga? If you separate Western civilization from its Judeo-Christian heritage, the worst things in history happen. Hace más de 10 años que trabajo para Viktor Orbán, el líder más longevo después del retiro de Merkel, la última gran enemiga. The most evil things in modern history were carried out by people who hated Christianity. Me he convertido en un experto en comunicación política. Mejor dicho, de su comunicación política. Porque lo que Orbán hace, pocos lo han conseguido. Don't be afraid to call your enemies by their name. You can't play safe, but they will never show mercy. Consider, for example, George Soros, as you call him here. Él ha construido una fórmula exitosa. Entendió qué narrativa construir en cada momento. Y aquí, sentado en la cuarta fila de la Conferencia Política de Acción Conservadora en Texas, la CPAC, lo veo nuevamente en acción. In Hungary we call him Gyuri Bácsi, which means Uncle Georgie. The wealthiest and one of the most talented Hungarians on earth. Just a hint, be careful with talented Hungarians. Últimamente recuerdo seguido a aquellos americanos, Finkelstein y Birnbaum, los inventores de la historia sobre Soros. Y seamos sinceros, ninguno era un ideólogo de las nuevas derechas. No querían ser como Steve Bannon. Por eso le huían a las luces, los medios y la fama. Tal vez ese haya sido su secreto. Pero no quiero exagerar. Todos sabemos que ellos fueron tan solo un engranaje en una gran maquinaria. El que los descubrió y confió en ellos fue Orbán. Y también fue él el que llevó a la práctica con total efectividad esa simple frase que pasó a ser un mantra. Siempre es bueno tener un enemigo. I know George Soros very well. He is my opponent. He believes in none of the things that we do. Hoy Orbán ha vuelto a apelar a nuestro mejor enemigo. And he has an army at his service. Money, NGOs, universities, research institutions, and half the bureaucracy in Brussels. He uses this army to force his will on his opponents, like us Hungarians. He thinks that the values dear to all of us led to the horrors of the 20th century. But the case is exactly the opposite. Tengo que salir a tomar aire. Mucha gente rara en esta sala. Debo confesar que a veces siento que el recurso de criticar a Soros se está gastando. ¿De qué sirve que 100 o 200 hombres de la alt-right de Estados Unidos abuchen a Soros y aplaudan aburridos cada 3 o 4 minutos? ¿De qué sirve salir en el canal de YouTube de la CPAC junto a un programa recargado de una veintena de oradores que gritan y dicen muchos sinsentidos? ¿Es una apuesta por acercarse a Trump? Me preocupé cuando el Fidesz salió del Partido Popular Europeo. Nunca pensé que esa jugada fuera muy inteligente. Y que Giorgia Meloni intente ocupar ese espacio casi inmediatamente me confirmó el diagnóstico. Orbán estaba regalando una posición de gran poder. El nacional conservadurismo, supuestamente moderado. Pero eso no importa ahora. Veamos la realidad. En casa, en las últimas elecciones, ni siquiera una alianza de todos los partidos pudo derrotar al jefe. Liberales, conservadores, socialdemócratas, hasta la ultraderecha, se juntaron todos y no pudieron. Hipócritas.
Ahora nos llaman autocracia electoral. ¿Será por las reformas constitucionales? ¿Porque los medios de comunicación no nos critican? ¿Porque en la justicia o en otras instituciones públicas tenemos a nuestra gente? Además, otros partidos nos ven como ejemplo. Tengo varios audios como este. Hungría ha sido un ejemplo frente a las imposiciones ideológicas progresistas de Bruselas. Ha sido un ejemplo de resistencia, de afirmación de su propia soberanía, y nosotros queremos seguir en España el ejemplo de Hungría. Esta escena me dejó preocupado. Estaban todos. El jefe, los aduladores despreciables y este diputado Balas Orban. No es pariente de Víctor, pero tiene bastante importancia en la mesa chica. Lo acabo de escuchar decir que Hungría se está convirtiendo en una superpotencia del conocimiento. ¿Qué? Dijo que el Matthias Corvinus Collegium es clave en ese proceso. Claro, él es uno de los hombres fuertes en esa institución. Un lugar que está teniendo un apoyo financiero enorme del Estado húngaro. Y no es solamente un establecimiento educativo, también es un think tank y ha construido redes a nivel internacional. De hecho, trabaja para promover las ideas del Estado iliberal. Y mientras pensaba en eso, me di cuenta de algo. Yo logré lo que quería. Llegué a lo más alto en lo mío. Y lo conseguí acompañando a ese hombre que mi papá admiraba. Que defendía la libertad frente al gobierno opresor antes de la caída del muro. Pero, ¿son esas las ideas que está defendiendo ahora? Esa batalla cultural en la que estamos inmersos, ¿es lo que yo quiero también? No sé, tal vez tengo sueño o estoy de mal humor, pero me cuesta mucho ver una perspectiva de éxito. Siento que ya no soy capaz de acompañarlo. O tal vez será que ya no soy capaz de entender la mente de Víctor Orbán. Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Queremos seguir produciendo podcasts, organizando seminarios y construyendo herramientas para combatir a la derecha radical. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo. Soy Franco de Ledone y esto ha sido En la Mente de, una serie de Epidemia Ultra creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo de El Orden Mundial, una producción de Rombo Podcast.